A ver si logramos ponernos al día con el horario. Poco a poco vamos tratando de hacer algunos ajustamientos en el estudio, porque de veras es fácil retrasarse un poco en estos estudios, como ustedes bien saben, porque los han enseñado así en tiempos pasados y vamos a orar para seguir estudiando. Señor, gracias por este estudio del libro de Hechos y del Nuevo Testamento, y encomendamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras mentes, Padre, nuestro tiempo en tus manos, Padre. Queremos lograr enseñar esta currículum, pero Padre, para hacerlo vamos a necesitar tu poder y tu guianza. Gracias, Padre, por los hermanos aquí que están invirtiendo su tiempo, su dinero, su todo, Padre, para estar acá, pasando aquí dificultades a veces y dejando a sus familias en momentos a veces que son difíciles. Bendice a cada familia representada acá en una manera muy especial y provee para los que están sufriendo falta de cualquier cosa, sea de dinero, comida, ropa, Padre, lo que sea. Provea las necesidades de los hermanos y anime, por favor, Padre, a cada uno que está aquí durante esta semana para que puedan volver con nuevas ganas, con una nueva visión de ir a ser discípulos entre todas las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 8 en adelante. Ahora hemos visto esta gran sermón y para mí era muy interesante en la preparación de estos materiales ver, porque siempre he leído la predicación de Esteban, pero de ver el contenido, qué escogió él y por qué lo escogió, y eso para mí era muy, muy interesante enfatizar y ver, y seguro que hay mucho más que podemos minar y sacar de ese capítulo, pero por lo mínimo tienen ahora un bosquejo que pueden utilizar en sus propios estudios en el futuro. Y tomen el tiempo necesario para enseñar este material a sus iglesias. En los Estados Unidos hay muchas iglesias que están usando los panoramas para la escuela dominical en las iglesias, y entonces les da material para más de un año, casi un solo tomo de esto de Antiguo Testamento, la vida de Cristo, de panorama del Nuevo Testamento. Para escuela dominical te dura 2 años. Entonces tienen material para enseñar a los hermanos, y valdría la pena invitar a los hermanos a invertir, guardar dinero para que ellos compren su manual también, para cuando impriman cada uno en la iglesia tengan su manual, cada semana pueden o dejarlo en la iglesia o llevarlo, preferible tenerlo en su casa para que durante la semana pueden volver a ver lo que estudiaron el domingo, y de esa manera los hermanos van a ir reemplazando la verdad donde han creído mentiras. Porque nos han enseñado, hermanos, lamentablemente, que este mundo salió de una explosión. Nos han enseñado que este mundo es el resultado, que somos resultado del barro nosotros, que salimos de algún charco y que hemos venido cambiando hasta llegar a ser lo que somos hoy en día. Y a veces viendo a la gente yo lo creo, pero no, en realidad no hemos salido del barro. Sí hemos salido del barro, pero formados por Dios. No como el científico de hoy en día, el supuesto inteligente de hoy en día dice, ¿no?
Entonces, vamos al capítulo 8. Voy a hacer una parte de esta sección que comienza en el capítulo 8, versículo 1 y termina en el capítulo 12, versículo 25. Pero habla de la persecución que obligó a los discípulos a entrar a Samaria y la conversión de Saulo. Hubiera sido mejor que ellos formaran equipos del discipulado, mandados por la iglesia de Jerusalén, y que ellos por su propia cuenta fueran a las aldeas de Judea y a Samaria. Pero en lugar de eso, Dios tuvo que darles persecución para dispersarlos al mundo. Entonces la persecución dispersó a los creyentes en todo el mundo, y ellos predicaban como iban yendo. Vamos a leer versículos 1 al 4, hermano. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Saulo aprobó totalmente el asesinato de Esteban. Jesús había mandado a los creyentes llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo, pero la mayoría eran reacios a salir de Jerusalén. Querían quedarse ahí. Entonces, llenos de furia ante el crecimiento del cristianismo, los líderes religiosos judíos comenzaron brutalmente a perseguir a la iglesia. Y como hemos visto en este estudio, el enemigo más grande de la verdad es la religión a nivel mundial. Claro que gobiernos se oponen de vez en cuando, pero en realidad son las religiones que incitan la violencia contra el cristianismo verdadero. En Hechos 8:1 vimos que Dios usó esta persecución para avanzar su plan de evangelización. La Biblia nunca nos enseña a maltratar los cuerpos de las personas fallecidas. Por eso dice en el versículo 2 que los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, debido a que Dios resucitará literalmente y físicamente nuestros cuerpos muertos. Los creyentes han puesto típicamente sus difuntos a descansar en la tierra, donde pacíficamente vuelven al polvo del cual Adán fue tomado. Entonces, la iglesia usualmente a nivel mundial no ha practicado esto de quemar a los muertos, la cremación. Usualmente hemos practicado enterrar a nuestros muertos, y demuestra que nosotros creemos que va a haber resurrección. Estamos poniéndolo ahí para esperar que venga Cristo a resucitarnos, a raptarnos en esta era. Y los que fueron enterrados en el Antiguo Testamento serán resucitados en el principio del milenio. Ellos van a ser parte de la primera resurrección que vendrá en etapas, pero ellos no van a ser arrebatados como nosotros, la iglesia, en el arrebatamiento. Entonces, es algo interesante, porque hoy en día ha venido a la iglesia la idea de vamos a hacer la cremación con nuestros difuntos y vamos a ponerlos sobre el suelo para que sean uno u otra vez con la naturaleza.
Y esa idea viene de un falso concepto pagano que dice que nosotros somos todos parte del cosmos y vamos a hacerle polvo para que tú puedas volver a las estrellas o volver a los ríos. Y es otro concepto que no es bíblico. Hechos 8:3 otra vez, hermano. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo trató de destruir la iglesia de Cristo, buscando y arrestando sistemáticamente hombres y mujeres creyentes, arrojándolos a la prisión. Hubiera sido una cosa fea, hermano. O sea que él no les llegaba ahí invitándoles que salieran de sus casas. Los agarraba de los pies por el pelo y los arrastraba y los ponían en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero qué bueno, porque muchos de ellos escaparon huyendo para salvarse la vida. Esta persecución por los líderes religiosos judíos en realidad expandió la iglesia, ya que los creyentes que huyeron difundieron el evangelio mucho más allá de Jerusalén. Y esto es lo que pasa a la iglesia bajo persecución. Si quieres destruir a una iglesia, dale prosperidad a la iglesia. Y todo lo que hoy en día están pidiendo es prosperidad. La prosperidad destruye, hermanos, a la iglesia. Vean la historia de Israel. Cuando ellos llegaron a tener prosperidad, es cuando venían las otras naciones a conquistarles y cuando venía la idolatría y cuando Dios tenía que juzgar a su propia casa. Bueno, entonces tenemos aquí un mapa de la zona de Judea y tenemos aquí a la ciudad de Samaria, a la zona de Samaria, digo. Y esta zona era una zona pues donde los judíos no trataban de evitar pasar por Samaria si iban a Galilea hacia el norte. Entonces a veces bajaban aquí al río Jordán y había un camino donde iban o había otro camino más duro que pasaba por acá. El camino más recto era derecho y no les gustaba ir allá. Pero con la persecución salieron de aquí de Jerusalén, se metieron en la zona de Judea, pero algunos también llegaron hasta Samaria con las buenas nuevas del Evangelio. Entonces seguimos aquí. Vamos a mirar la predicación de Felipe. Abarca los versículos 5 al 25 de capítulo 8, pero vamos a leer el 5 primero. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿por qué descendió si iba hacia el norte? ¿Es verdad? Eso es subir, ¿verdad? No, es descender porque Jerusalén está en el cúspide de un cerro, gran cerro. Y cualquier lado es bajándose de ahí. Entonces, aunque fueron al norte o al sur, oeste, estaban bajándose. Por eso la Biblia siempre dice eso. Felipe predicó acerca del Mesías, Jesucristo, enseñando que Él pagó la pena o el castigo por todos sus pecados y fue resucitado de entre los muertos para que nosotros podamos ser salvos. No iba predicando levanten la mano. No iba predicando pasen aquí adelante. No iba predicando tienen que confesar sus pecados para ser salvos. No iba predicando tienen que invitarle a Cristo a entrar en sus corazones para ser salvos. No iba predicando que tienen que hacerle Señor de su vida a Cristo para ser salvos. Iba predicando el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No predicaba un esfuerzo humano,
si no predicaba el esfuerzo de Dios divino que hizo Jesucristo en el Calvario cuando Él dio su vida por nosotros. Y el evangelio que ellos predicaban es el evangelio que tenemos dictado en 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue enterrado y resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto. Porque el evangelio es un mensaje histórico de una persona histórica, objetiva, una persona real, y la persona era el Hijo de Dios, quien dio su vida para rescatarnos de nuestro pecado y de un infierno que merecemos, y para llevarnos a la gloria, a un cielo que jamás vamos a merecer, y darnos vida eterna en el instante de creer. Esto es el evangelio que iban predicando, y es el evangelio que nosotros debemos de predicar hoy en día, sea lo que sea, venga la persecución que venga, vamos a predicar un evangelio claro, hermanos. Y no debemos tener temor de los religiosos, porque no nos van a querer, hermanos, porque no quieren a este mensaje de un Cristo que murió y que es suficiente creer en Él nomás. No les gusta un mensaje así. Quieren un mensaje donde el ser humano tenga que hacer algún esfuerzo, alguna obra, alguna buena obra para ser salvo. Y la Biblia dice enfáticamente que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe solamente, en Cristo solamente, porque la gracia de Dios se halla en Él. La gracia de Dios es derramado sobre esta tierra por medio de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Muy bien, los milagros y las señales maravillosas de Felipe verificaron que su mensaje era de Dios. Por lo tanto, las multitudes se agolpaban para escucharle enseñar. La gente quería escuchar a Felipe y este mensaje que él predicaba. Y él predicaba, hermanos, según versículo 5, a Cristo. No predicaba a otra cosa, predicaba a Cristo. Versículo 7, hermano. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando el mensaje de Cristo llegaba por primera vez en una área, Dios multiplicaba los milagros para validar el mensaje. Y podemos ver esto a través de las Escrituras, y sí vamos a estar mirando aquí algo muy interesante en cuanto a los milagros en la vida de Pedro. Entonces, la Escritura muestra que los milagros disminuyeron después que el mensaje del Evangelio ganó aceptación en una área o una zona. Por ejemplo, tenemos aquí Gálatas 4, 13 al 15, hermano. Esto ocurrió primeramente en el año 45 a 47 después de Cristo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Entonces aquí está en un viaje de misiones, llega a un pueblo por enfermedad, hermanos. Aquí está el gran apóstol de Cristo y está evangelizando en un viaje de misiones y está enfermo. Entonces se queda en Galacia para que aparentemente sus ojos recuperaran, porque era tan agravio que era posiblemente difícil de mirarlo.
Y dijo él, si fuese posible, ustedes hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces se supone que era algo muy feo que tenía en los ojos, pero de todos modos predicaba. Y predicaba junto con esa enfermedad y le recibieron como si fuera un ángel del cielo. ¿Por qué no se sanó a sí mismo? Bueno, no era necesario el sanamiento ahí. Ya estaban recibiendo la palabra de Dios, ya estaban recibiendo su mensaje como se debería de haber sido recibido. No necesitaban señales y prodigios. Hechos 19, 10 al 12 ocurrió en los años 54 al 57 después de Cristo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La gente tomó ropa y tela que Pablo había tocado y las pusieron sobre los enfermos y todos fueron sanados. Ahora, esto no está aquí en Hechos para que nosotros hagamos lo mismo. Simplemente está diciendo lo que sucedió. ¿Qué hicieron con Pedro en Jerusalén cuando todavía Dios estaba haciendo los prodigios y señales a través de su siervo Pedro ahí? Pusieron a sus enfermos en la calle por si acaso la sombra de Pedro cayera sobre ellos y se sanaran. O sea que era lo que sucedió para dar inicio a la iglesia en su infancia y para también comprobar el mensaje que predicaban. Pero no era que teníamos que duplicar estos prodigios y señales. Incluso la iglesia oraba cuando tuvo la primera encarcelamiento de Pedro y fueron azotados, y fueron y oraron para que Dios siguiera dándoles estos señales. ¿Por qué? Porque sabían que los señales y prodigios se iban. Y por eso oraban rogándole a Dios que quedasen esos señales para que la gente respetara más a su mensaje. Entonces, eso seguía. Recuerden el versículo que leyó el hermano Carlos en Marcos. Estas cosas seguirán les seguirán. Y les seguían por un corto tiempo, pero luego desvanecieron. 2 Corintios 12, 8 y 9, más o menos en el mismo tiempo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces tenía una debilidad dado por Dios por manos de Satanás a Pablo. Y Pablo habló de haber orado repetidamente y seriamente por el aguijón, la enfermedad o dolencia física en su cuerpo, dijo, aguijón en mi cuerpo, pero Dios le negó la sanación. En ese mismo tiempo hizo muchos milagros por medio de trapos. ¿Por qué no se puso un trapo sobre su propia enfermedad para sanarse a sí mismo? Bueno, es que no era para eso, hermanos. En el año 61 después de Cristo, cuando Pablo estaba siendo llevado como prisionero, naufragaron en una isla donde nunca se había predicado el evangelio, y hubo otra vez en la vida del apóstol unos prodigios y señales y milagros en esa isla. ¿Por qué?
para probar que su mensaje era de Dios. Entonces leamos los versículos 3 al 10 de capítulo 28. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, aquí tenemos, antes de eso, Pablo estuvo en la cárcel, estaba en Jerusalén, había ido en un viaje para llegar a donde le arrestaron en Jerusalén. En todo ese tiempo no hay ningún récord de él haber hecho algún prodigio, algún milagro. Pero de repente aquí están en una isla y ¡blam!, les salen muchos milagros. Seguimos. El año 62 después de Cristo, vemos esto en Filipenses 2, 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro compañero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, ¿por qué cuando primeramente se enfermó Epafrodito no le tocó y sanó? Estaba al punto de muerte, y por la misericordia de Dios su salud le fue restaurado. Si todavía estuviera haciendo lo que hizo en Malta, en la isla, en Roma, en la cárcel, ¿por qué no le dijo: sánate o salga esa enfermedad de ti, o algo así? Me llama la atención esto. En los años 63 al 65 después de Cristo, antesito de que Pablo muera, a causa de espada o bajo espada, esto le sucedió. Timoteo, escribió él esto, primero a Timoteo 5:23. Se dañó la máquina. Sí, se quedó sin energía. Casi como yo. Ya no bebas agua. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no le mandó un trapo a Timoteo? Mira, ponte este trapo en tu estómago. ¿O por qué no le dijo: mira, anda a buscar a Pedro y donde él camine, ponte en tu sombra, en la sombra de él? ¿Por qué le manda tomar vino? Es porque Pablo no siguió ahí con la capacidad de sanar gente. Saben que cuando no tenía que estar en presencia, cuando le estaban haciendo esto de los trapos, él no tenía que ir donde la gente.
Solamente le ponían el trapito y lo llevaban. Él no tenía que estar en presencia para sanar. ¿Por qué no sanó a Timoteo desde lejos? Bueno, es que esos prodigios y señales estaban por un tiempo y luego desaparecieron. Y nosotros tenemos que entender esto y lo podemos ver históricamente en la Biblia. Y entonces es muy importante. Vamos a leer uno más en 2 Timoteo 4:20. Esto fue en los años de su muerte, en su segundo encarcelamiento. Dijo esto, o bueno, yendo hacia su segundo encarcelamiento. 2 Timoteo 4:20, por favor. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo, jefe en Mileto, enfermo. Dejó Trófimo enfermo en Mileto. El apóstol le dejó enfermo. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, tenemos que entender que estos eran prodigios, señales, milagros de tiempo corto, de un corto plazo de tiempo para establecer la validez del apostolado y también para validar al mensaje que se predicaba. Entonces voy a cambiar aquí con otro. Ahora leamos el versículo 8 de capítulo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, cuando los samaritanos entendieron el don gratuito de la salvación por medio de Cristo y vieron las señales y prodigios que probaban que el mensaje viene de Dios, se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo. Ahora vamos a leer algo interesante aquí en la historia de un hechicero convertido. Versículos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La hechicería y la decepción van de la mano. En Gálatas 5:20, la hechicería fue catalogada como una obra de la carne. La decepción no tiene lugar en la proclamación de la verdad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces Felipe comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo y también explicaba el reino de Dios. Ni Cristo ofreció el reino de Dios a los samaritanos, hermanos. No estaba ofreciéndoles el reino de Dios, pero estaba explicándolo. ¿Por qué quería explicar el reino de Dios a ellos? Porque ellos habían creído que Cristo era el Mesías, muchos de los samaritanos. Y entonces seguro que estaban preguntando, ¿y por qué no estableció el reino? Cristo sí es el Mesías y creemos que es. ¿Por qué no estableció el reino? Y tenía que ir explicando lo que acerca del reino. Pero también estaba predicando el evangelio de Cristo, que Cristo murió por los pecados de todo el mundo y resucitó de entre los muertos, y si ellos creen en Él, tendrían vida eterna. Ahora, en versículo 12a, la conversación de los samaritanos, se añadió un nuevo grupo de gente a la iglesia, haciéndola que no fuese más exclusivamente judía. Pero eso fue difícil para los líderes en Jerusalén creer.
El orden de los acontecimientos es claro. Primero los samaritanos creyeron en Cristo y se salvaron. Después Felipe los bautizó en agua para identificarlos públicamente como creyentes en Cristo. Más tarde ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer el 12 otra vez. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces se bautizaron a escuchar el Evangelio. El hecho de que ellos no recibieron inmediatamente el Espíritu Santo después de creer el Evangelio destaca la transición registrada en el libro de Hechos. Ahora, ¿qué normalmente pasa hoy en día? Uno cree, inmediatamente el Espíritu es bautizado por el Espíritu Santo y luego lo bautizamos en agua. A veces el mismo día, pero más que todo tiempo después. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente confunde el bautismo con la salvación y por eso a veces ponemos espacio entre creer y ser bautizados en agua para poder explicar que no eres salvo por el agua. Cristo es el quien te salvó. Entonces hay una diferencia hoy en día, pero el Espíritu Santo viene hoy en día a estar en nuestras vidas, a morar en nosotros en el momento de creer. Y en ese momento nos bautiza en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Y no sé cuál es primero. Pero Efesios parece que pone el bautismo en Cristo primero y luego la morada de Él siendo sellados por Él. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Para ver la orden. El orden ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento de creer, fuimos sellados. Y en ese ser sellados, nos hallamos puestos en Cristo, pero también el Espíritu Santo morando en nosotros. Y probablemente ocurre en el mismo segundo, en el mismo instante. Hay muchas cosas que nos suceden en el momento de creer y uno es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, otro es que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y entonces bíblicamente es difícil de distinguir cuál acción ocurre primero y segundo. Entonces el hecho de que ellos no recibieron inmediatamente el Espíritu Santo después de creer el Evangelio destaca la transición registrada en el libro de Hechos. Esto es diferente. Una buena traducción literal de este versículo se leería que proclamaban las buenas nuevas, las cosas concernientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo. Esto es en una traducción literal del griego que se llama el Young's Living Translation. En Juan 4, 25 y 26, los samaritanos habían interesado en el reino de Dios y el Mesías cuando Jesús mismo les había enseñado con autoridad. Vamos a leer Juan 4, 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén.
En Juan 4, 39 al 42, bajo el ministerio de Jesús, muchos samaritanos habían creído en Él como su Salvador personal. Sin embargo, a los samaritanos nunca les fue ofrecido el reino. Dios ofreció el reino solo a Israel. Vamos a leer 39 a 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Simón creyó las buenas nuevas predicadas por Felipe. Vamos a leer el 13, por favor, de Hechos 8. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, ¿es creyente, sí o no, hermanos? ¿Simón es creyente? La Biblia mía dice que sí. Creyó. No sé qué versión tendrían, pero vamos a leerlo nuevamente. 13. También creyó Simón, y Amén. habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe. Amén. Simón creyó. ¿Era creyente? ¿Pero qué era antes? Hechicero, ¿verdad? Tenía interés en cosas de mágica, de cosas atónitas. Todavía seguía, porque al creer, hermanos, estamos todavía con un mente entrenado por años de estar en maldad, ¿verdad? Tenemos que ser reentrenados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y toma tiempo para nosotros llegar a ser maduros. Toma tiempo para nosotros dejar atrás a muchas cosas. Por eso el Nuevo Testamento mismo nos ordena de dejar de hacer lo que hicimos antes, o de no hacer pecado. Si no fuera posible para un creyente pecar, podríamos votar la mitad del Nuevo Testamento. Porque mucho del Nuevo Testamento son requisitos, son ordenanzas para el creyente que dicen que no hagan cosas que hicieron antes. 4 o 5 capítulos de Romanos, del capítulo 12 al 16, está lleno de mandamientos para el creyente, diciéndole lo que debe de hacer y no debe de hacer. Pero si era imposible para el creyente pecar, él podría haber guardado tantas páginas en su rollo, no hubiera tenido que escribir tanto en su carta. Hermanos, la Biblia dice, Juan dice que si decimos que no pecamos, mentimos. Es que sí, todavía seguimos luchando con este problema. Pero gracias a Dios tenemos la respuesta en el hecho de que nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Y que hemos sido enterrados con Él, pero hemos resucitado a novedad de vida, hermanos, para Dios. Y entonces debemos de no presentar nuestros miembros, nuestros ojos, manos, pies a la carne, al pecado, sino que ahora debemos presentarnos como instrumentos para Dios, para justicia. Y si nosotros seguimos la enseñanza de Pablo en Romanos 6, vamos a alejarnos del pecado, porque esta es enseñanza sobre cómo vivir una vida piadosa. Y entonces Simón no había aprendido esto todavía. Era un bebé creyente. Entonces, pero va a aprender rápidamente algunas cosas aquí en esto.
Entonces estaba tan sorprendido de los milagros de Felipe como la gente lo había estado por los trucos de su mágica. Su magia, perdón. Vamos a leer el 14 al 16, por favor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria 17. había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los creyentes en Samaria no recibieron el Espíritu Santo inmediatamente. ¿Por qué no? Hermanos, era una gran razón. Dios iba a usar esto para abrirle los ojos a los ancianos y a la iglesia en Jerusalén. Si hubieran recibido el Espíritu Santo así como nosotros hoy en día, sin ningún señal, sin ninguna cosa extraña, nunca hubieran creído los líderes en Jerusalén que eran verdaderamente creyentes, porque odiaban a los samaritanos. Entonces Dios usó algo extraño, prodigios, señales que estaban produciendo los nuevos creyentes y probablemente estaban hablando en lenguas, aunque no dice en ninguna parte aquí que hablaron en lenguas, pero algo sucedía cuando creían. Algo visible sucedía. Tanto que Simón quería ese poder. Entonces probablemente, yo voy a decir que probablemente estaban hablando en lenguas. Y él quería ese poder, de dar el Espíritu Santo a otra gente para que les suceda eso. Entonces, ese fue su error también. Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio, muchos creyeron. La iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a investigar el fenómeno de los samaritanos creyendo en gran número. Pedro y Juan oraron para que estos creyentes pudieran recibir el Espíritu Santo. Tenemos que orar hoy en día para que eso suceda. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Creyendo seréis sellados por el Espíritu Santo. Creyendo en el Evangelio, recibes el Espíritu Santo instantáneamente, sin que nadie le ponga la mano en la cabeza o le tumba al suelo o que le hagan otra cosa, sea lo que sea. Entonces, estos samaritanos creyentes no recibieron el Espíritu Santo inmediatamente, algo extraño, algo diferente. Pero aún así fueron bautizados en agua debido a su fe en Cristo. Porque habían creído, los bautizaron. 17, por favor, hermano. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan impusieron las manos sobre estos creyentes, ellos recibieron el Espíritu Santo. El Pentecostés samaritano fue diferente al de Jerusalén, porque aquí vino el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, no mediante un sonido semejante al sonido de un gran viento. Era diferente. Y tenemos que reconocerlo. Entonces, vamos a mirar unas diferencias en la orden de los eventos. En Hechos 2, creyeron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos, pero también en ese momento fueron puestos en Cristo. Y luego recibieron el bautismo en agua. Hechos 8, creyeron el Evangelio, fueron salvos, fueron bautizados en agua, pero luego recibieron el bautismo del Espíritu. Entonces tenemos que ver la diferencia.
Y vamos a ver otras diferencias enseguida. Hechos 8, 18 al 24, la Biblia no dice que estos creyentes samaritanos hablaron en lenguas, como en el día de Pentecostés. Pero algo visiblemente extraordinario sucedió, que Simón, el hechicero, erróneamente ofreció dinero para obtener ese mismo poder. El 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Trató de comprar el don de Dios, el don de poder, un don espiritual que Dios estaba dando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y no a Simón necesariamente. Simón no lo pudo hacer, porque él estaba allá. Eran los apóstoles quienes actuaban aquí. 19, por favor, hermano. Diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro no tenía la autoridad para dar el poder de Dios para hacer milagros. Y él nunca habría usado la autoridad de Dios para obtener riquezas o fama. Él no mal usaba el don de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando hacen un milagro? Van a pasar esto, hermanos. No está. La ofrenda. Sí, exacto. Van a pasar la ofrenda. Y van a pedir tantas cosas de la gente. En África esto es, wow, súper exagerado ahí. Y los hermanos cuando oyen eso comienzan enseguida a reírse todos. Porque ¿qué pasa? Están ahí en Zambia, en una parte, en las montañas allí. Llega un hombre de Nigeria con un traje de 3 piezas, ¿no? Y llega ahí con su corbata y todo gordo. Y aterriza ahí con su avión, comienza a predicar y comienza a pedir ofrendas. Y promete bendiciones de Dios. Y ellos han sido engañados y siguen siendo engañados en todo el tiempo y ya están hasta acá con eso, muchos de ellos, por el engaño que han visto. Y es horrible allá, especialmente por los de Nigeria. Ellos son hay mucha gente increíblemente rica que son predicadores, que van de país en país con sus aviones de tipo jet. Llegan ahí para predicar y sanar y recibir ofrendas para que compren otro avión. Entonces, Simón estaba confundido e inmaduro. El estado de todos los nuevos creyentes. Versículo 19, por favor. Diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto me suena como algo que un nuevo creyente podría decir. Pastor, yo quiero poder enseñar así, o yo quiero hacer esto. Y el pastor tiene que decir, bueno, aprenda, siéntese a escuchar, crezca, para que pueda predicar la palabra de Dios. Para eliminar su confusión, Simón necesitaba crecer espiritualmente a través de una mayor comprensión de la palabra de Dios. Este evento debería hacernos pausar y reflexionar sobre aquellos que hoy utilizan la palabra de Dios o de su posición en la iglesia para obtener beneficios económicos o la fama personal. Segundo a Corintios 2:17 dice: Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mucha gente usa la palabra de Dios para beneficio propio.
Versículo 20, por favor, del capítulo 8 de Hechos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro reprendió fuertemente a Simón. Quizás se asustó porque una vez Pedro reprendió a Ananías y Zafira, ¿verdad? Y se cayeron muertos. No sé si había escuchado eso. Se asustó seguro. Diciéndole que tomara su dinero y que fuera a las regiones de abajo. Tu dinero perezca contigo. Simón tuvo la comprensión equivocada del poder de Dios. Pensaba que podría obtenerlo por dinero. Equivocada. Simón seguía teniendo algunas de las mismas tendencias pecaminosas que tenía antes de la salvación. Necesitaba crecer en su conocimiento del Señor. ¿Cuántos de ustedes mentían antes de ser salvos? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando todavía mientan? ¿Y cuántos mentirosos hay? Los que no levantaron la mano. Entonces, versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces Pablo le dijo a Simón que necesitaba una mentalidad diferente. Cambia tu mentalidad, arrepiéntate de esta idea que tienes delante de Dios. Cambia tu mente acerca de tus deseos aquí. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. La reprensión de Pedro fue dura porque el pecado destruye la vida del creyente y la vitalidad espiritual. Y seguro, si Simón siguió creciendo en su vida espiritual, seguro que esto era un evento que le cambió la vida. Seguro. No sabemos si siguió bien o mal, pero si siguió bien, esto marcó un cambio tremendo en su vida seguramente. Ser regañado de esa forma. Pedro instruyó a Simón a cambiar su forma de pensar, a arrepentirse y confesión de su pecado. Confiesa tu pecado a Dios. La confesión de pecados es para el creyente, hermanos. El mundo tiene que creer en Cristo para ser salvo. El creyente, si ha pecado, tiene que confesar su pecado para restaurar la comunión con Dios. A menos que Simón cambiara su pensamiento y admitiera su pecado a Dios, él no podía tener el perdón de Dios y como consecuencia la comunión con Dios. Versículo 23, por favor. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces veía que estaba caminando carnal y tenía amargura en su vida. Pedro percataba eso. Para cambiar la larga práctica de sus caminos pecaminosos, Simón necesitaba tener su pensamiento renovado por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El texto no revela más sobre Simón, excepto que pidió oración. Y esto era bueno para mí. Era bueno, un buen señal. Creo que le fue bien. Así yo voy a opinar. No sé si qué opina van a tener. 25, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Mientras los apóstoles caminaban de regreso a Jerusalén, se detuvieron por el camino predicando el mensaje del Evangelio a otros samaritanos. Y yo dudo, hermanos,
que tenían que ponerle manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo. Solamente creyeron los que le oyeron y recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados por el Espíritu Santo al instante. Esto fue un evento particular que iba a ser marcado y que iba a ser usado por Pablo para mostrar a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia que era mayormente judía, que Dios estaba aceptando a los no judíos, a los paganos, a los gentiles que creían. Estos 4 eventos tipo Pentecostés en Hechos, vamos a mirarlos. El libro de Hechos registra 4 venidas sobrenaturales del Espíritu Santo. 4 nomás, hermanos. No estaban yendo de iglesia en iglesia poniendo las manos sobre los hermanos para que recibieran el Espíritu Santo y hablaran en lenguas. Eso pasó en Samaria, pasó en el principio de la iglesia en Hechos 2. Pero no era algo que continúa todos los días. Capítulo 2, versículos 1 al 5, la primera venida extraordinaria del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén el día de Pentecostés. Y ya hemos leído esto, ya hemos estudiado esto. 120 discípulos ya salvos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Algunos dicen que eran los 12 nomás, yo creo que eran los 120. Personalmente, tendrían que escudriñarlos por sí mismos. Hechos 2, 38 al 40 y 41, unos 3,000 israelitas, más o menos, creyeron y recibieron también el Espíritu Santo, pero Lucas no registró que hablaban en lenguas. Solamente creyeron, recibieron el Espíritu Santo como don de Dios, fueron bautizados en agua. Y para creer, ¿qué tenía que haber pasado para ellos? Un cambio de mente acerca de Cristo. Por eso Él dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un mal concepto acerca de Cristo. Pensaban que era un farsante, que no era el Salvador y no creían en la resurrección. Tenían que cambiar su mente acerca de la resurrección. Y al hacerlo, creyeron en Él, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Eso es lo que sucedió en ese día. Segundo, en Hechos 8, 14 al 24, lo que acabamos de estudiar, la segunda venida extraordinaria del Espíritu Santo ocurrió en Samaria entre los samaritanos. Esos son gentiles judíos, una sociedad étnicamente mixta, medio judío, medio gentil, no, rechazado por los judíos completamente. En Hechos 8:14, Felipe predicó el Evangelio y muchos creyeron. Evangelio. 2. En Hechos 8:15 al 18, más tarde Pedro y Juan oraron para que estos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Imponiendo sus manos sobre ellos, ellos lo recibieron. Es posible que hayan hablado en lenguas como en el día de Pentecostés, pero Lucas no lo registró. Sin embargo, algo sorprendente debió haber sucedido porque Simón, el hechicero, estaba dispuesto a pagar para obtener ese poder. Ahora Hechos 10, 39 al 47 registra la tercera venida extraordinaria del Espíritu Santo y ocurrió en Cesarea entre los gentiles. Y entonces este fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a morar en gente no judía
y no samaritana, gente gentil. Y entonces vamos a estudiar este pasaje detalladamente cuando lleguemos. Entonces no voy a necesariamente leer todos los versículos, pero vamos a hablar del asunto. En Hechos 10, 39 al 44, Cornelio, un soldado gentil, con toda su casa, escuchó el evangelio a través de Pedro y creyeron mientras él estaba predicando. De esa manera se puede saber que sin levantar la mano, sin hacer un llamado adelante, uno puede creer ahí sentado escuchando el evangelio. Es lo que sucedió ahí. Escucharon el evangelio, creyeron el evangelio y algo sucedió en medio de su sermón. Al momento que creyeron, fueron inmediatamente habitados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Vamos a leer 45 al 47, por favor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, al momento que creyeron, fueron inmediatamente habitados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pedro dijo que este evento fue idéntico al del principio de la iglesia al día de Pentecostés en Jerusalén. Tenemos que ir a otro capítulo 11, versículos 15 al 17 para ver este hecho. Hermano, por favor. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando me dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, Dios les dio el mismo don que ellos recibieron en el principio. Hechos 19, 1 al 7, registra la cuarta venida extraordinaria del Espíritu Santo. 19, por favor, 1 al 7, rápidamente, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12.000 hombres. Eran por todos unos 12 hombres. A mí me gusta ese contador ahí. Ojalá que manejara mi cuenta. La cuarta venida extraordinaria del Espíritu Santo fue en Éfeso, entre judíos que habían creído bajo el ministerio de Juan el Bautista, pero que aún no habían aprendido la mejor de todas las noticias, que Jesús vino, murió por todos sus pecados y que resucitó de nuevo. Ahora, si ellos hubieran muerto el día antes de esto, hubieran ido al cielo, pero como parte de Israel, porque se salvaron antes del comienzo de la iglesia, eran salvos, pero nunca habían escuchado el evangelio, entonces no eran parte de la iglesia.
porque esto se ve que estamos en un tiempo donde hay una dispensación sobre otra. Entonces ellos hubieran ido al cielo, hubieran sido parte de Israel con Abraham y todos los creyentes del Antiguo Testamento. Pero cuando ellos como eran salvos ya, por haber creído el mensaje de Juan el Bautista, estaban esperando a aquel Cristo que vendría. Cuando oyó que ya había venido y que había muerto por sus pecados y resucitado al tercer día, ¿qué hicieron? Creyeron en Él y fueron bautizados y hablaron en lenguas y luego fueron bautizados. Entonces, ellos habían, entre judíos que habían creído bajo el ministerio de Juan el Bautista, pero que aún no habían aprendido la mejor de todas las noticias, que Jesús vino, murió por todos sus pecados y resucitó al tercer día. 19, 1 al 3. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo como creísteis? ¿Cuándo creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuándo esperaba Pablo que ellos recibieran el Espíritu Santo según el versículo 2? ¿Cuándo creyeran? Porque esto era normal ahora en este tiempo. No cuando impusieron las manos, o no cuando hablaron en lenguas, o no cuando esto y aquel. Cuando creyeran, porque era esperado que ellos recibieran el Espíritu Santo al creer. Esa es la enseñanza de estos mismos apóstoles, quienes fueron imponiendo las manos y quienes hicieron estos milagros. Ellos mismos dijeron en sus escritos que al creer reciben el Espíritu Santo. Entonces, Pablo testificó a los 12 hombres judíos que habían creído en el Evangelio del Reino bajo el ministerio de Juan el Bautista y que fueron identificados con su ministerio por el bautismo de Juan. Después de que ellos creyeron en Jesús como Salvador, Pablo los bautizó en agua en el nombre de Jesucristo. Versículos 4 y 5 otra vez, hermano. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Entonces, Pablo luego les imponía sus manos y el Espíritu Santo venía sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, resumen. Estos 4 eventos únicos fueron significativos en varias maneras. Por lo menos, un apóstol estuvo presente y jugó un papel importante de forma práctica en la impartación del Espíritu Santo. Estos derramamientos especiales del Espíritu Santo siempre se asociaron con la inclusión de un nuevo grupo de personas a la iglesia. Primeramente los judíos, después los samaritanos, luego los gentiles y finalmente los discípulos de Juan el Bautista. La inclusión de estos diversos grupos de personas en la iglesia siguió el patrón geográfico ordenado por Jesucristo en Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y luego toda la tierra. Cada uno de estos derramamientos sobrenaturales del Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes se convirtió en un hito
suceso importante en la historia de la iglesia, como se registra en Hechos. Estos eventos demostraron, más allá de toda cuestión, que Dios autorizó la inserción de estos nuevos grupos de personas dentro de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es una secta, no es sectaria y no pertenece a ningún grupo en particular. El argumentar en contra de la inclusión de cualquiera de estos grupos de personas era argumentar con el Señor mismo, quien de manera sobrenaturalmente visibles los incluyó en su iglesia. Entonces, si uno dijera, no, los samaritanos no pueden ser salvos, podemos abrir la Biblia y decir que sí. No, el gentil no puede ser incluido. La Biblia tiene la clara aprobación de que los gentiles se incluyen. Bueno, el judío no. Podemos volver al Pentecostés a ver esto, que sí. Pero ¿qué de los que eran santos del Antiguo Testamento? Ellos también eran incluidos al creer en Cristo. Y entonces después de eso la Biblia no registra que otros que eran discípulos de Juan el Bautista tenían que imponerles las manos para marcar, para poner un hito ahí. El hito ya estaba. Al creer, ahora en el instante de creer, uno es bautizado por el Espíritu Santo inmediatamente, sin hablar en lenguas, sin tener un show. Simplemente la Biblia dice que si uno cree en Cristo, recibe la dádiva de Dios. En cada uno de estos acontecimientos extraordinarios, nadie recibió el Espíritu Santo sin haber creído primero en Jesucristo como Salvador. Entonces el Espíritu Santo solo puede venir al creyente, ¿verdad? Tiene que ser creyente primero. Ahora, si fueron bautizados en agua todavía o no, no podemos decir. Si hablaron en lenguas o no, bueno, algunos hablaron en lenguas, obviamente, otros dudoso. No era necesario. Lo que es necesario es creer. Entonces vamos a ver las diferencias en el orden de los eventos en Hechos 2. Lo que es el día de Pentecostés, un ambiente completamente judío. Los que habían creído, los 120, fueron bautizados del Espíritu Santo y hubo el señal de hablar en lenguas y luego fueron bautizados en agua. En capítulo 8, en el evento de los samaritanos, creyeron y luego fueron bautizados en agua, pero sin recibir el Espíritu Santo. Resulta que el bautismo del Espíritu pasó cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron ahí mandados por los ancianos, por la iglesia en Jerusalén, a investigar este fenómeno de los samaritanos creer en Cristo y ser salvos. Entonces, en Hechos capítulo 10 tenemos a Cornelio y en una situación con puros gentiles. Y los gentiles, al escuchar a Pedro predicando, mientras que él predicaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo porque habían creído, obviamente, y fueron bautizados del Espíritu Santo. Y luego Pedro dice, vamos a prohibir a estos que han creído, que han recibido el Espíritu Santo y que han hablado, obviamente, en lenguas en esa situación. Vamos a prohibirles a ellos a ser bautizados en agua. Y claro que la respuesta que era que no. Y en Hechos 19 vemos los discípulos de Juan el Bautista
que son salvos bajo la predicación de Juan el Bautista, pero nunca habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos el tercer día. Entonces, al escuchar el Evangelio, fueron bautizados en agua, en versículo 5, y en versículo 6 de capítulo 19, Pablo puso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En estos 4 eventos, en el de Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, hubo obviamente hablaron en lenguas. No sabemos si los samaritanos hablaron en lenguas o no, pero sí sabemos que era un evento visible, un evento sobrenatural, tanto que vemos que el hechicero quería pagar para recibir la capacidad de impartir el Espíritu Santo con la imposición de manos. Ahora en Hechos 2, nadie puso manos en nadie para que recibieran el Espíritu Santo. En Hechos 8 sí fue que pusieron sus manos en los que habían creído y recibieron el Espíritu Santo, pero en Hechos 10 no pusieron sus manos sobre los que creyeron, pero recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 19, Pablo pone sus manos en los discípulos de Juan que habían creído el Evangelio y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos ese cuadro que nos ayuda a entender la diferencia en orden de estos eventos. Hoy en día, si uno cree, uno es salvo inmediatamente, ¿verdad? Y inmediatamente es bautizado por medio del Espíritu Santo en Cristo y recibe la persona el Espíritu Santo dentro de sí ser, en el instante de creer. Y es diferente quizás que es como en el día de Pentecostés. La única diferencia entre el día de Pentecostés es ya eran salvos esperando la llegada. No tenemos que esperar. Algunos en aquel tiempo tenían que tener manos puestas sobre ellos. Otros no. Todos hablaron en lenguas en ese ejemplo. Aquí menos un grupo, no vemos el grupo de los samaritanos hablando en lenguas. Pero lo que podemos decir es que todos fueron bautizados por el Espíritu Santo después de haber creído. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Bueno, Efesios 1, 13 y 14 dice: hoy recibimos el Espíritu Santo en el momento exacto en que creemos en Cristo como Salvador. No tienen que esperar, no tienen que ser bautizados, no tienen que tener manos puestas sobre ti, no tienes que hablar en lenguas. La promesa es: cree y serás salvo. Entonces, ¿eso quiere decir que los 4 eventos en Hechos son incorrectos? No. ¿Eso quiere decir que tenemos que duplicar los 4 eventos? ¿Cuál de los 4 vamos a duplicar? ¿Vamos a poner la gente en la casa a esperar 40 días hasta que les caiga el Espíritu Santo? ¿En un aposento alto? ¿O vamos a usar el método de imponerles las manos, bautizándoles primero y luego imponiendo las manos? ¿O vamos a ponerlos en una iglesia y vamos a invitar a un gran predicador al nivel de Pedro
para que Él predique y mientras que Él predique les caiga el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, vamos a seguir lo que la Biblia dice. Versículos 13 y 14 de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Lo que vamos a hacer, hermanos, es oír, creer, ser bautizados por el Espíritu Santo. Ahí está, tan fácil. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Pagar dinero para impartir el Espíritu, hermanos? No, vayan predicando el Evangelio, porque si creen, van a recibir el Espíritu Santo, sin cobrarles nada. Mateo 28, 19 y 20, solamente los discípulos deben ser bautizados en agua. ¿Qué hacemos con el discípulo según esto? El discípulo debe ser bautizado y enseñado, hermanos. Y vamos a bautizarles en agua como un testimonio público de su fe en Cristo. A ningún incrédulo jamás se dice el ser bautizado. Cristo no decía a los inconversos, a no ser que cambien de mente, creen en mí y sean bautizados. Pero era señal de su fe. Y entonces solamente los que creen son bautizados. Hasta ahí. Vamos a orar. Hermano, ¿hay preguntas?